Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Y muchas gracias a todos que están prestando atención. No puede ser una cosa mejor para nosotros que prestar atención a la palabra de Dios. Estuve viendo en el libro de Jeremías, era el capítulo 35, que hablaba de unas personas que se llamaban recabitas, y ellos habían puesto en práctica el libro de Eclesiastés. No sé si ellos lo habían conocido, pero había un líder entre ellos, un fundador, que les enseñó de que la vida bajo el sol es vanidad. Y así es que ellos no pusieron fundamento en la tierra. No vivieron en casas aún, vivieron en tiendas. No tenían posesiones, no tenían propiedades. Y no sembraron, por ejemplo, viñas, porque les fue prohibido la uva. Y además el vino o el zumo, cualquier producto de la viña. Pero lo que me impresionó es que bajo de todo eso, el trasfondo, era que ellos no vivían para este mundo, vivían para otro mundo. Eran peregrinos. Y nosotros los cristianos debemos tener siempre esta actitud. Y por eso nos ayuda mucho el libro de Eclesiastés, de ver que este mundo es vanidad. Bueno, tenemos capítulo 10 delante de nosotros ahora. Son 20 versículos y parece que tú estás leyendo el libro de Proverbios. Yo leí ahora por la mañana 3 capítulos de los Proverbios y entonces entro aquí en este estudio y los proverbios de ese hombre siguen. Y cuando los estoy leyendo estoy diciendo, ¡ay, qué sabiduría hay en eso! Esto es lo que he visto de la vida, lo que él está hablando en los proverbios. Son verdades de parte de Dios, son verdades espirituales, son cosas del cielo, es sabiduría celestial. Bueno, así que estamos en este estudio
Y vamos viendo en este capítulo proverbios que tienen mucho que ver con los gobernantes. Ahora, ¿qué influencia tienen los gobernantes? Aún los seculares, ¿verdad? Están gobernando a millones de personas muchas veces. Y qué importante que no hagan tonterías, que no hagan errores, ¿verdad? Aunque sabemos que el hombre, bueno, muchas veces fracasa bajo el sol. Pero vamos a ver esta lista de proverbios en capítulo 10 de Eclesiastés y vamos a pensar más bien en la iglesia y cómo debemos vivir en la iglesia, especialmente los líderes de la iglesia, pero todos nosotros aprovecharemos siguiendo las verdades que hay en este capítulo. Aquí tenemos una lista de proverbios del mismo autor que compuso cientos de proverbios de su libro que se llama precisamente Los Proverbios. En este capítulo están relacionados particularmente con la vida bajo el sol, que es el tema, es el lugar, es la esfera donde estas verdades son, o en una forma particular, tiene que ver con esta esfera. Los proverbios que vamos a ver aquí. Empieza con una cosa interesante. Y dice que las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez, y esto es como lo aplica, pues. Esta parábola, esta verdad natural tiene un sentido espiritual. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Se ve cómo se puede arruinar todo lo que uno ha edificado. Un error, un pequeño error puede deshacer una vida construida sobre la sabiduría y el honor. Bueno, empieza con un dicho que se une con el último versículo del capítulo anterior. El capítulo 9, el último versículo dice, un solo pecador destruye mucho bien. Lo que hace un solo pecador puede destruir la obra de miles de personas. En la iglesia, imagino, cómo un mal testimonio puede deshacer muchos buenos testimonios. En el primer versículo nos da un ejemplo ilustrado con moscas muertas en el ungüento. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Estoy leyendo en este capítulo de la Biblia de las Américas. Me gusta la sencillez, lo entiendo yo mejor, cómo lo expresa la Biblia de las Américas, y voy por eso en el estudio. Es un hecho de la vida, de la vida del individuo y también en la sociedad. Es un hecho. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Un poco de insensatez en la vida individual lo hace en la sociedad, lo hace en la iglesia. Este mundo se desalienta al ver cómo el honor de una persona se pierde fácilmente en un acto de estupidez o en un momento de descuido. Mucho cuidado. Es interesante que la comparación que hace Salomón entre la derecha y la izquierda sigue siendo correcto en el mundo moderno. Hablamos políticamente, ¿verdad? De las
izquierdistas y los del derecho, y lo expreso políticamente. Bueno, la Biblia no va a tratar de cosas políticas, ¿verdad? Pero en la Biblia, al hablar de la mano derecha, habla de cosas positivas, cosas buenas, cosas fuertes. Y la mano izquierda, al opuesto. Es un ejemplo en la Biblia. La mano derecha es el ejemplo de la fuerza, del poder, de lo correcto en la vida de una persona. Simbólicamente, pues, solamente. Y versículo 2 dice, el corazón del sabio lo guía hacia la derecha, y el corazón del necio hacia la izquierda. O sea, el corazón del sabio le dirige a las cosas correctas, a las cosas que son provechosos en su vida. Y aquí el corazón del necio le lleva a las cosas incorrectas, lo opuesto de lo de la mano derecha. Bien, el corazón y la mentalidad de personas les inclinan pesadamente hacia una posición incorrecta, inválidos, en cuanto al sentido común aún, y lo que es razonable. Caminan por la misma calle que los sabios, son miembros de las mismas iglesias a veces, y casas del gobierno quizás, pero cada vez que abren su boca demuestran su falta de razón. Mira el versículo 3. Aun cuando el necio ande por el buen camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. No por estar en buena compañía deja de ser necio, pues. Poder confiar en la soberanía de Dios es una ayuda práctica frente a la insensatez esparcida por toda la sociedad, especialmente en nuestro día. Mira el versículo 4. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto. O, en otras palabras, no cambia tu posición si tu posición es correcta. Si estás andando en la verdad, no se desanima porque elementos poderosos te oponen. Tú no abandonas tu puesto, dice, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Estemos firmes y veremos con el tiempo que nuestra posición influirá a otras personas a andar en la misma verdad que hemos hallado. Debido a su confianza en Dios, un individuo puede permanecer tranquilo contra los ataques de una persona importante contra él. Estas son cosas muy prácticas que vamos a ver en nuestras vidas. En la vida cotidiana vamos a encontrar situaciones así, en que personas poderosas en la sociedad se oponen a el cristianismo, a las verdades de Dios. Y así que, bien, debemos quedarnos firmes. Esa es la cosa importante aquí. En la vida cotidiana, no vacilarnos porque viene oposición. Aquel que depende mucho de las opiniones de los hombres, tal situación le agobia, pudiéndole llevar a reaccionar tontamente. Pero el que confía en Dios tiene que ser paciente, sabiendo que con el tiempo la ira de tal persona se aplacará y será posible tratar con él de nuevo. Me acuerdo cuando estuvimos en un pueblo en México y
después de algunos años nos mudamos a otra parte y un vecino nos dijo, míralo, él dijo, cuando vosotros vinisteis aquí a este pueblo, no teníais amigos. Ahora al salir, no tenéis enemigos. Siempre me acordé de eso. Que nuestro testimonio en una vecindad puede así afectar a las personas. Si somos constantes en nuestra vida y no estemos vacilando por un lado y por el otro. Y el consejo de Salomón es no hacer decisiones apresuradas en una situación desagradable. Alguien ha dicho, no haga decisiones cuando estás en una lucha. Dice, cuando tu corazón está en paz, es cuando hay que hacer decisiones. No cuando todo el mundo te parece una noche, ¿verdad? Y no estás pensando claramente. No hagas tus decisiones en esos tiempos. Espera hasta que haya tranquilidad en su ser, que Dios te dé paz. Y entonces haga tu decisión sabiamente. Esta es lo que está enseñando aquí Salomón. No hacer decisiones apresuradas en una situación desagradable, sino esperar tranquilamente en el Señor. El predicador continúa observando y dando consejos acerca de las situaciones que se dan en un gobierno. Y te digo, vamos a aplicarlo más bien al gobierno de Dios, el reino de Dios. Vamos a leer versículos 5 hasta 7. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante, la necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. Vamos a ver una verdad en esto, y vamos a ver lo que ha pasado en el mundo cuando se ha hecho decisiones necias, en verdad. Versículo 7. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Una situación en que se pone en un lugar importante alguien que no tiene las cualificaciones. Esto está hablando aquí. Y vamos a ver, este principio está en toda la Biblia. Claro, en la iglesia tiene que ser Dios que nos capacita. No son capacidades naturales. Tenemos que entrar, muchas veces lo digo, al entrar en el Evangelio, uno entra en la escuela del Espíritu Santo. Empiece esa escuela en su vida y lo prepara para toda la vida y para la eternidad aún. Bien, ¿en qué situaciones funciona lo que estamos leyendo aquí? Desde versículos 5 a 7. Hay un mal como error que procede del gobernante y la necedad colocada en muchos lugares elevados no es bueno para la sociedad. Mientras los ricos se sientan en lugares humildes o personas que han prosperado, los ponen en un trabajo, por ejemplo, muy humilde. Bueno, déjame ilustrarlo como el comunismo. Perdona si ofende a alguien por hablar del comunismo, pero lo hemos visto. Esta cosa es un ejemplo de ello. Robando y humillando a los ricos. Les quita sus propiedades, les quita sus casas y lo ponen en las manos de los pobres. A los pobres les parece bien, ¿no? ¿Por qué vamos a dejar todo en las manos de los ricos?
Pero nos olvidamos que los ricos se han hecho ricos por una capacidad a lo mejor. Hay algunos que no, heredan mucho dinero. Pero hay los que han llegado a ser ricos porque han conducido las cosas bien en sus vidas. Y hay gente pobre que están pobres porque descuidan, porque no han hecho las cosas sabiamente. Bien, el comunismo quitó de los ricos, por ejemplo, yo vi una película de un doctor, había estudiado para la medicina y bien, estaba haciendo bien a muchas personas con su profesión, y cuando entró el comunismo, le hizo el que limpiaba los pisos, los suelos, el que le daban un trabajo muy humilde, le quitó todo lo que él había aprendido, y eso hacía el comunismo. Te digo, quitando propiedades de los ricos y dándolo a los pobres. Todos tenemos las cosas en común, según el comunismo, aunque es un comunismo corrompido, ¿verdad? Lo que hemos visto practicar en este mundo. Puso en los mejores puestos a gente que no tenía poder sobre sus deseos. Y las personas nobles les servían a ellos. Esta fórmula causará la ruina de una nación. En sus proverbios, Agur declara: por 3 cosas tiembla la tierra. Escucha, por 3 cosas tiembla la tierra, y por una cuarta no se puede sostener. 1, por el esclavo cuando llega a ser rey, por el necio cuando sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando suplanta a su señora. Proverbios 30, 21 hasta 23. Estamos tratando el mismo asunto aquí. El mismo asunto de personas que no tienen las capacidades, que ocupan lugares solamente para ocuparlos y hacen una ruina por su posición. Ahora, los versículos 8 y 9 pueden estar relacionados con las consecuencias de los errores cometidos, precisamente por aquellos que acabamos de mencionar. 8 y 9. El que cava un hoyo, cae en ello, y al que abre brecha en un muro, la muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños puede lesionarse con ellos. Para todas las cosas estamos aprendiendo leyes constantes, dadas por el Creador a los habitantes de la tierra. El que pone trampas para lastimar a otro será víctima de su propio complot. Esto se enseña en toda la Biblia. Un ejemplo perfecto es el de Amán. ¿Se acuerda la historia? De Esther. Amán, el persa, que preparó una horca para colgar al judío Mardoqueo, y él mismo fue ahorcado allí. En Esther capítulo 7, versículos 9 y 10. Y además, sus hijos fueron ahogados. El que abre brecha en el muro de su vecino para robar su propiedad, no solamente no tendrá éxito, sino que pagará duramente por haberlo hecho. Un serpiente, dice, una serpiente le morderá. Tenemos otro ejemplo bíblico. El rey Acab se apoderó de la viña de Nabot después de que su mujer Jezabel conspirara para matarle. Elías había profetizado que la sangre de Acab será lamida por los perros en el mismo lugar en el que Nabot fue asesinado. Y así fue. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra que el Señor había hablado. Primero de Reyes 22, 38.
Estas son verdades constantes. Siempre es la verdad. Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Las verdades, las leyes, estos, en cuanto al comportamiento, siguen siempre igual. Después, el escritor nos da 2 ejemplos de accidentes que pueden ocurrir mientras que alguien trabaja. Vamos a ver. 9 y 10, el que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños puede lesionarse con ellos. Un trabajador puede lastimarse por un trozo de piedra que está cortando o por un fragmento de leña que salta del tronco que está partiendo. Jameson Fawcett Brown es uno de mis mejores comentaristas que tengo. Y comenta, máximas concisas, esos son estos. Máximas concisas abundan en el oriente, dice, y el significado de esta es: el abuso de la verdadera sabiduría retrocede contra el responsable. Hay que pensarlo. Son máximas y son verdades, y están en nuestras Biblias para que aprovechemos. En la siguiente lección aprendemos que aprovecharse de la sabiduría hará que disminuya el esfuerzo. Versículo 10. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito en el trabajo. Usar un hacha desfilada requiere más esfuerzo, es físico. Mientras que si aplicamos la sabiduría para tomar tiempo en afilarla, a la larga ahorraremos tiempo y esfuerzo. El versículo 11 enseña, vamos a leerlo. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Curioso. El versículo 11 enseña que la habilidad es inútil si el intento no se hace en el tiempo correcto. Hay cosas que podemos hacer bien, pero no lo hacemos en el tiempo correcto y ya es demasiado tarde. ¿No es la vida así? No aprovechar de la oportunidad. Y aunque lo hagas bien después, no hay manera que va a tener éxito porque ya pasó el tiempo adecuado. Aún es así en las cosas de Dios. El versículo 11 enseña que la habilidad es inútil si el intento no se hace en el tiempo correcto, y que no hay valor en ser un experto si su arte no se aplica a tiempo. Qué buen consejo, ¿verdad? De cómo es la vida. Todo el esfuerzo y la capacidad de una persona se deshace si no aprovecha de la oportunidad. Ahora, versículo 12. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. Bien, en el versículo 12 aprendemos que las palabras pueden ayudar o pueden también hacer daño, dependiendo de si el que habla es sabio o insensato. Siempre al considerar la gracia, estamos en la que es más allá de las capacidades de la persona. En el cristianismo es por gracia, pero la gracia nos capacita divinamente para que nuestras palabras valgan la pena. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, dice.
La verdadera sabiduría solamente proviene de Dios. Santiago 1:5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿dónde lo consiga? Que la pida a Dios. Bien, para que nuestras palabras sean de la boca de un sabio y que otras personas puedan aprovechar. Las palabras no solamente afectan a otras personas, sino a la misma persona que las habla. Salomón dice que las palabras de un insensato le consumen. La insensatez está presente al presentar su tema. El contenido de su discurso es el producto de una mentalidad torcida. Tras escucharle, el oyente juzgará que habla perversa locura. Versículo 13. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez y el final de su habla perversa locura. ¿Cómo las palabras pueden hacer mal o pueden hacer bien? Depende. En el caso del cristiano, si él recibe la palabra del Señor. La última cosa que hizo Jesús, una de las últimas cosas que hizo con los discípulos, dice que abrió sus entendimientos para entender las Escrituras. Y de allí procede la sabiduría. Y nuestra palabra pueda tener mucho valor si estemos siempre hablando bíblicamente y no como un insensato, un necio que tiene mucha confianza en su propia opinión. Las palabras afectan a la misma persona. Parece que hoy en día abunda tal comunicación, perversa locura. Las palabras se hacen interminables, pero carecen de sentido y no llegan a ningún fin constructivo. Vamos a leer el versículo 14. El necio multiplica las palabras y piensa por decir mucho, él tiene razón. Esto nunca es así. Ni el que habla más recio, con voz más alto. Bueno, yo debo aprender eso. Parece que soy como un necio en ese sentido, de levantar la voz mucho, ¿verdad? Pero no por levantar la voz quiere decir que uno tiene razón, ni por tener abundancia de palabras. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? Salomón dice que las palabras de un insensato le consumen. Bueno, ya lo he dicho. Adelante. Estas personas pretenden suplir su falta de entendimiento con un largo discurso. Quieren ser profetas, pero prometen un futuro que nadie puede predecir. Y ni siquiera ellos mismos pueden estar seguros de su propio destino. Porque el hombre es limitado y es sabio reconocerlo y confiar en la palabra de Dios y no en la opinión propia. Mucho cuidado en este sentido. Nuestra confianza tiene que estar en la sabiduría, en las Escrituras, que es nuestra autoridad máxima, la autoridad máxima del cristiano. La palabra de Dios es el árbitro para nuestras vidas y debemos estar confiando siempre en ella. Después de haber considerado las palabras de un insensato, vamos a evaluar sus hechos. Versículo 15. El trabajo. Ahora estamos hablando del trabajo del necio. Lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Bien, aunque trabaja vigorosamente,
no puede producir nada constructivo. Edifica una carretera sin destino. Si no estamos haciendo las cosas en la sabiduría de Dios, somos como los que edifican una carretera que no tiene ninguna ciudad como meta. Una carretera sin destino. Oí de un puente que habían edificado en medio del campo. Y no había una carretera que llegara al puente ni que saliera de la puente. Ahí estaba la puente. Y no sé qué. Claro, tenían quizás planes de algún día edificar la carretera para que llegara a la puente, pero nunca lo hizo. Bueno, ¿qué es eso? Necedad. Trabajar, cansarse y no hay algún provecho. No sabemos dónde está la ciudad, como dice aquí. El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Ya hemos visto que bajo el sol todo es vanidad. Y así, tanto sus palabras como sus obras son vanas. No estamos hablando de una minoría esparcida entre la población, sino de una mayoría aplastante de todos los que caminan sobre la faz de la tierra. Los únicos sabios son los que entienden el significado de la vida y lo enseñan a otros. Anteriormente aprendimos sobre lo inapropiado que es tener a gente incapaz ocupando altos cargos. Y ahora seguiremos aprendiendo algo acerca de tener líderes inmaduros. Eso también vemos bajo el sol. Este principio también se aplica a la iglesia. Pablo dijo a Timoteo, el obispo, que no sea un neófito. Primero de Timoteo 3:6. Mira lo que dice aquí Eclesiastés. Ay de ti, tierra, cuando rey es un muchacho, y cuyos príncipes banqueteen de mañana. Fíjate en eso. Banqueteen de mañana. Gente que están gobernando, pero están metidos en su propio, ¿cómo lo llamaríamos? Sus autosatisfacción, intentando de satisfacer sus propios deseos, mientras que deben ser siervos del pueblo. Cuando un líder es inmaduro, las consecuencias de sus decisiones serán desastrosas. Si el gobierno se aprovecha de su privilegiada posición para su propio deleite y vida lujosa, el pueblo sufrirá daño. El predicador dice, ay de ti, tierra, ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Pablo enseña sobre los niños de la nobleza que han sido entrenados como siervos públicos desde la niñez. Gálatas 4:1 y 2. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Este es sabio. Bienaventurado será la tierra que aproveche de los tales. Así eran Daniel, Ananías, Mesael, Azarías, los nombres de los 3 muchachos que estaban con Daniel en Babilonia. Habían sido entrenados, fueron nombrados gobernantes en Babilonia, porque pertenecían a la iglesia real entre los nobles de Israel. Fueron entrenados y enseñados sobre las cosas de Dios desde que fueron muchachos. Y cuando llegaron a Babilonia, Nabucodonosor los halló 10 veces mejores
que los muchachos de la tierra de Babilonia fueron personas enseñados en las cosas de Dios. Son líderes que tienen un estilo de vida práctico y no se entregan a hábitos extravagantes. Bienaventurado tu tierra, dice versículo 17, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. Buenos consejos, muy buenos consejos. En la vida práctica, estas cosas valen mucho. Que vivamos una vida disciplinada y no entregados a nuestros placeres. Bien, debo terminar, ¿verdad? Así que solamente diré una cosa más. Versículo 18, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. ¿Cierto o no? Algunos de vosotros lo han experimentado, ¿verdad? ¿Por qué gotea el techo? Porque no se ha arreglado. Bueno, no debemos subestimar el daño causado por la negligencia y la pereza. Puede ser que lo juzguemos como un fallo insignificante, pero producirá consecuencias tremendas. Un techo se hunde y gotea por falta de mantenimiento, pero el daño será aún mayor si se trata de muchas casas y mucha gente. Si aplicamos este principio a la esfera espiritual, la ruina puede ser eterna. Si descuidamos espiritualmente, hombre, se va a gotear nuestro techo. Se va a hundir el techo. Se va a caer encima la vida espiritual. Hay que aprovechar. Hemos aprendido muchas cosas que se puede aplicar ahora espiritualmente. Andar sabiamente, pidiendo sabiduría de Dios y de su palabra para poder vivir una vida cristiana que tiene provecho y que ayuda a muchas otras personas. Este es el testimonio cristiano. Es el testimonio cristiano. Hay del cristiano que no vive de una forma sabia. Bueno, yo creo que con eso le dejamos o terminamos fácilmente en el siguiente programa. Ay Dios, aplicando estas cosas que estamos aprendiendo a la vida espiritual, vemos mucho más importante. Si aplicamos este principio a la esfera espiritual, la ruina o lo bueno puede ser algo eterno en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Si estamos sembrando, aún como cristianos, necedad, si estamos confiados en nuestras propias capacidades y no estamos acudiendo con diligencia a la palabra de Dios y a la sabiduría divina, ¿cómo puede ser la ruina? Por ejemplo, en nuestras familias, por ejemplo, en nuestra vecindad, por ejemplo, en nuestra iglesia, si no estamos aplicando la sabiduría de Dios a nuestras vidas cotidianas. Ay, Dios, ayúdanos los cristianos hoy en día dar buen testimonio con nuestras vidas, que la gente que nos están observando ven una vida ordenada, una vida disciplinada, no dado a los placeres, no dado a las extravagancias de la vida. Ay Dios, hay mucho que aprender de tu palabra para nuestra vida cotidiana. Y lo aceptamos, Señor. Gracias por darnos estos consejos de ese rey que tenía una sabiduría celestial, porque lo pidió de ti y tú le diste.
esa sabiduría. Ayúdanos a aprovechar los restos de los capítulos que tenemos delante de nosotros, que nos apliquemos bien y firmemente a nuestras vidas. En el nombre de Cristo, pido por cada persona que nos escucha, que sea de beneficio estas cosas en su vida. Que tú les esté guiando por tu Espíritu Santo, que entren cada uno en la escuela del Espíritu Santo, que ingresan hoy mismo si no han ingresado antes, para que aprendan la sabiduría que viene de lo alto, que tenemos que pedir de Dios en el nombre de Cristo. Amén.